Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un nuevo futbolista que suena para ser refuerzo de River en lo que es la antesala del debut del más grande en el Supermundial de Clubes de la FIFA. El millonario estará debutando este martes 17 de junio frente al Urawa Red Diamond de Japón. Pero no se acaban los rumores en relación a posibles refuerzos que podrían llegar a River en este periodo de transferencias. Obviamente todas las incorporaciones se sumarán al plantel conducido por el muñeco una vez finalice su participación en el torneo que está disputando en tierras estadounidenses. El nuevo futbolista por el cual River ya hizo averiguaciones en relación a cuál sería su cotización es el exjugador de San Lorenzo y actual futbolista del Elche de España, Nicolás Fernández Mercado. Un lateral izquierdo carrilero por el costado zurdo que se mueve en general de mitad de cancha hacia adelante porque tus características son netamente más ofensivas, y en este video te voy a estar contando, en definitiva, cuáles son las posibilidades de que pueda hacer incorporación de River, por qué es un jugador que puede llegar a interesar, cuál es mi opinión al respecto porque es un futbolista que ha tenido una corta carrera como jugador profesional y la realidad es que hay que evaluar y analizar si sería el futbolista óptimo como para ocupar el rol de lateral o mediocampista izquierda del actual plantel de River, y obviamente qué es lo que pretende Marcelo de Gallardo de él, teniendo en cuenta que es un futbolista cuyas habilidades las conoce desde hace tiempo. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco los datos actuales del jugador en cuestión para que sepan en definitiva quién es, porque a lo mejor muchos no se acuerdan de lo que fue el paso de este futbolista por San Lorenzo, que es en ese entonces cuando seguro el hincha riverplatense pueda haber tenido cierta noción de la clase de jugador que es Nicolás Fernández Mercado. Tiene 25 años, hoy por hoy está desempeñándose en el Elche de la segunda división de España, y es ahí donde ya surge la primera pregunta. Si River tiene que traer un jugador para reforzar el costado izquierdo, ¿irías a buscar a un futbolista que está jugando en la segunda división del fútbol español? La verdad es que no es una de las primeras alternativas ni mucho menos, pero también hay que tener en cuenta, por ejemplo, que a principios de este año el más grande había ido a búsqueda de Lucas Esquivel, jugador de Atlético Paranaense, que había perdido la categoría en la primera división del fútbol brasileño. Si bien es cierto que Paranaense es un equipo al que todos conocemos mucho más y que jugó el año pasado hasta los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana, en ese entonces quizás no se cuestionaba tanto el hecho de que Esquivel había descendido con su equipo en la primera división de Brasil. En el caso de Nicolás Fernández Mercado es un jugador con características bastante ofensivas, es un lateral izquierdo que se mueve netamente de mitad de cancha hacia adelante e inclusive en alguna oportunidad hasta ha jugado como extremo por el costado izquierdo, más allá de que su nombre hoy aparece más que nada en la carpeta de River por el hecho de que, como ya se sabe, Marcelo Gallardo quiere incorporar sí o sí un marcador de punta zurdo en este periodo de transferencias. Hay muchos nombres que hoy por hoy están siendo analizados, de hecho más adelante también voy a estar hablando de la oferta que River ya hizo por otro jugador, y que como todavía no ha avanzado de manera certera la negociación por ese futbolista, se está empezando a hablar de otros jugadores que se muevan por ese lugar de la cancha, porque así como durante el mes de enero y también principios del mes de febrero River fue en búsqueda de Lucas Esquivel y al final no lo pudo incorporar debido a que las negociaciones con Paranaense se hicieron interminables, después de eso el entrenador, Marcelo Gallardo, decidió no ir en búsqueda de otro marcador de punta zurdo. Decidió quedarse con Marcos Acuña y Milton Casco, que en mayor o menor medida pudieron ocupar ese sector. No voy a decir que cumpliendo con las expectativas, porque Acuña tuvo un rendimiento en general bastante bajo, más allá de que en algunos partidos tuvo algún nivel más que aceptable, mientras que Casco es netamente suplente. En ningún momento, aún con Acuña bajando su rendimiento, pudo robarle el lugar. Ahora, en ese entonces, así como decidió no ir en búsqueda de otro, en esta oportunidad sí o sí quiere un lateral izquierdo. Por eso mismo, ante la imposibilidad de traer algunos, siempre van a empezar a surgir otros nombres. Y en este caso, el último que ha aparecido es el de Nicolás Fernández Mercado. Un futbolista que en su momento en San Lorenzo había dejado buenas sensaciones. De hecho, terminó yéndose en conflicto con la dirigencia del conjunto de Boedo, porque en ese entonces quería emigrar al fútbol europeo.
y hubo algunos problemas en lo que respecta a la transferencia. Finalmente el Elche terminó abonando algo así como 4 millones de euros para incorporarlo y se terminó yendo a jugar al viejo continente a mediados del 2022. Ya lleva 3 años consecutivos en el fútbol de Europa y esa es otro cuestionamiento que podíamos llegar a hacernos. 3 años en Europa y sigue jugando en el Elche. Si bien es cierto que no sabemos qué ofertas pudo haber recibido y cuáles ofrecimientos pudo haber rechazado de otros conjuntos, pero mínimamente tendría que haber estado ya en un equipo de la primera división del fútbol de España. Así que habrá que esperar a ver qué es lo que sucede con Nicolás Fernández Mercado. Yo creo que hoy su nombre suena más por el recuerdo de lo que vimos cuando era muy joven en San Lorenzo que por su actualidad futbolística. Tiene contrato con el Elche hasta el 30 de junio del 2027, es decir, por 2 temporadas más, por lo que sí o sí hay que negociar con los directivos del club español si es que River sí o sí quiere hacerse con sus servicios en este mercado de pases. Por lo pronto River tuvo 10 días para incorporar jugadores del 1 al 10 de junio, pero era solamente para incorporar futbolistas de cara al Mundial de Clubes. Es cierto que se podría haber contratado a alguien no solamente para disputar la competencia que se va a estar jugando ahora, que ya se está disputando, otros equipos ya la están jugando, River debuta el próximo martes en Estados Unidos y después esos jugadores podrían haberse quedado. Pero el muñeco entendía que había que hacer negociaciones relámpago por ciertos futbolistas y que lo mejor era que esos jugadores en cuestión vinieran como refuerzos en el mercado más extendido, el que va a comprender entre los meses de julio y agosto, donde se van a poder comprar jugadores para disputar el segundo semestre del año, en donde River jugará el torneo clausura en Argentina y las rondas finales tanto de la Copa Argentina como de la Conmebol Libertadores. Y es ahí donde aparece el nombre de Nicolás Fernández Mercado en este caso. ¿Cuánto dinero pediría el Elche de España para liberar al jugador? Se están hablando de cifras que rondan justamente el monto por el cual se lo incorporó en su momento, alrededor de 4 millones de euros. Acá lo más importante es saber si a River económicamente le conviene más ir por Fernández Mercado que por otros jugadores, como también hay que tener en cuenta que lo primero que River tiene que poner a la hora de evaluar a los posibles laterales izquierdos, por lo menos me parece a mí, es el rendimiento actual y el nivel de los jugadores en sus actuales equipos, porque si bien es cierto que Fernández Mercado puede ser más sencillo de incorporar económicamente en relación a otros jugadores, no tenemos una noción ni una certeza de que hoy su nivel del Elche sea tan bueno como para ponerse la camiseta de River. Es cierto también que el lateral izquierdo que venga en el corto plazo no creo que sea titular, a menos que sea un marcador de punta zurdo sensacional y que, digamos, viene y se ponga la camiseta de River, tal como cuando llegó Acuña a mediados del año pasado. Todo el mundo sabía que cuando el huevo llegase a River como refuerzo se iba a adueñar de la titularidad sin ningún tipo de inconveniente, más allá de que después su rendimiento no fue bueno. Acá estamos hablando del jugador que viene, del nombre que tiene y del nivel que tenía cuando arribó como fichaje. Por eso mismo, Fernández Mercado no parecería ser un nombre que viene, por ejemplo, a mediados del mes de julio y un mes después, a mediados de agosto, cuando River esté enfrentando a Libertad de Paraguay por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, tenga ganada la titularidad. Uno cree que va a seguir siendo titular Acuña. Es cierto que de los nombres que se mencionan, que ahora voy a estar hablando prácticamente de todos los laterales izquierdos que se han mencionado, no hay muchos que uno pueda decir viene y es titular indiscutido desde el primer partido. Todos van a tener que pelearla, pero yo creo que también radica un poco el hecho de traer un marcador de punta zurdo en este momento, que Milton Casco acaba contrato a fin de año y que es muy probable que no siga, que se acabe la carrera de Casco en River. 11 años prácticamente lleva el exjugador de Gimnasia y Newell's con el manto sagrado, y en el caso de Acuña, si bien tiene vínculo por un par de temporadas más, nadie tiene la idea de que Acuña se vaya a retirar en River. Uno cree que cuando termine su estadía en el Millonario va a tener un paso más, ya sea por el fútbol de los Estados Unidos o por alguna liga un tanto más exótica. Por eso mismo, desde el lado de Gallardo quieren tener asegurado un lateral izquierdo, no solamente para lo que será este segundo semestre del 2025, donde necesitan una alternativa más, sino también para las próximas temporadas, donde ya se imaginan que el jugador que sea refuerzo en este mercado, en esa posición, pueda empezar a ser titular. Y el nombre con el cual compite Fernández Mercado es con el lateral izquierdo de Argentinos Juniors, Román Vega, que es un futbolista que puntualmente no sé si podemos decir que es mejor que Fernández Mercado, pero sí lo tenemos un poco más de cerca, porque obviamente al jugar en el equipo de la Paternal tenemos un poco más de conciencia de su rendimiento. Es más joven, Román Vega tiene 21 años contra los 25 de Fernández Mercado, y también hay que tener en cuenta que el actual marcador de punta zurdo Argentinos Juniors estuvo una temporada cedido en el Barcelona cuando era más joven, durante
la temporada 2022-2023 más precisamente, donde tuvo un buen nivel y continuidad en las divisiones inferiores del club catalán. Después no se terminó quedando por una cuestión de que no le terminaron firmando un vínculo definitivo, por lo que volvió a Argentinos Juniors. Inclusive ya a mediados del año pasado había tenido la posibilidad de irse a jugar al fútbol de Arabia Saudita, pero la oferta se terminó cayendo por algunas diferencias que hubo entre la dirigencia del bicho y los jeques del conjunto del Medio Oriente en cuestión. Yo creo que si ponemos de un lado a Fernández Mercado y del otro lado a Vega, por lo menos en lo que respecta a la opinión de los hinchas, la mayoría va a terminar eligiendo al jugador de Argentinos Juniors porque lo conocemos más, porque para muchos ha sido el mejor lateral izquierdo del fútbol argentino en la primera mitad del 2025. Recordemos que más allá de que el bicho no haya podido llegar a las instancias finales del torneo, logró alcanzar la serie de cuartos de final en el último torneo Apertura, quedó eliminado en la misma ronda que River y a través de los penales también, en el caso del Millonario quedó afuera con Platense, en el caso de Argentinos quedó eliminado con San Lorenzo, pero Argentinos terminó siendo el segundo mejor equipo de la tabla general, solamente por detrás de Rosario Central. Y una de las razones por las cuales fue de lo mejor de nuestro país en la primera mitad de este año fue el muy buen rendimiento que tuvo Román Vega en el lateral izquierdo. Esto no significa que Nicolás Fernández Mercado pueda ser mejor. Yo creo que acá lo que puede ponerlo por encima al actual jugador del Elche es justamente el tema económico. River tendría que hacer una oferta que ronde los 5,5 millones de euros por el 50% de Vega para quedar, teniendo en cuenta que el jugador de Argentinos tiene más ofrecimientos. De hecho, River está peleando directamente con el Ajax de los Países Bajos para quedárselo, y es ahí donde obviamente uno tiene que volcarse un poco más a decir que Vega sería mejor alternativa, no solamente por una cuestión de futuro, teniendo en cuenta que uno tiene 21 años y el otro 25, sino por una cuestión de que si Fernández Mercado hace 3 años que está jugando en el Elche y no pudo salir de un equipo que no está entre los más grandes ni siquiera del fútbol español, mientras que Vega está siendo seguido de cerca por conjuntos de Europa, y obviamente uno entre ambas alternativas, no digo que no pueda aparecer una tercera, se tendría que quedar con el hombre de Argentinos Juniors. También se ha mencionado últimamente a Gabriel Suazo, jugador chileno que acaba contrato con el Toulouse de Francia. Sin embargo, el lateral izquierdo titular de la selección trasandina manifestó que quiere seguir jugando en Europa. También se ha hablado de Gabriel Rojas, el lateral izquierdo de muy buen nivel en Racing. Sin embargo, solamente la academia lo dejaría salir por el valor de su cláusula de rescisión, que es de 10 millones de dólares, y River no pretende pagar esa cifra por lo menos por ahora. Obviamente el nombre de Lucas Esquivel sigue rondando, porque si Paranaense se mantendrían el número que en un momento habían arreglado con River de 5 millones de dólares por la totalidad de la ficha, yo creo que el más grande no tendría problemas en volver a ofertar por el lateral izquierdo que está en el fútbol brasileño. Sin embargo, desde River creen que las negociaciones podrían volver a complicarse. Por eso mismo están analizando otras alternativas, y así como lo de Román Vega todavía no se cierra por una cuestión económica, lo de Nicolás Fernández Mercado en ese sentido podría ser muchísimo más sencillo. Nicolás Fernández Mercado jugó en 2 clubes a lo largo de su carrera profesional. Debutó en San Lorenzo, donde tuvo un buen rendimiento en general. De hecho, disputó 50 partidos, convirtió 2 goles y dio 3 asistencias. Y uno de esos 2 goles que convirtió, ¿saben a qué equipo le marcó? Justamente a River. ¿Se acuerdan del duelo por la Liga Profesional 2021, torneo en el cual después se terminaría coronando el equipo de Marcelo Gallardo? En ese entonces, San Lorenzo y River se enfrentaban en el Estadio Monumental, y el club de Boedo empezó ganando ese cotejo en el primer tiempo con un gol de Fernández Mercado. Después, posteriormente, el más grande terminaría dando vuelta al resultado, nada más y nada menos que con 3 goles de Julián Álvarez, la enorme figura que tuvo ese certamen en la Liga Argentina. Fernández Mercado se caracterizó en San Lorenzo además por ser un jugador que se podía mover tanto como lateral izquierdo en una línea de 4 y también como carrilero por el costado izquierdo en una línea de 5. Era un jugador muy complementario por ese lugar de la cancha, por lo que en general en San Lorenzo tuvo un buen nivel. De hecho, el conflicto que tuvo cuando tuvo que irse fue también parte de los hinchas, que no querían que un jugador que era de los mejores del plantel se fuera a jugar al Elche de España, que se quedara un tiempo más como para que apareciera una oferta de un equipo mejor, o en definitiva que se quedara en San Lorenzo, que por lo menos siempre los simpatizantes de cada uno de los clubes van a creer que es mucho más competitivo jugar en su equipo que irse a algún equipo menor de Europa, algo totalmente lógico por parte de los hinchas del equipo azulgrana. Sin embargo, en ese entonces Fernández Mercado tenía la idea fija de partir hacia el viejo continente, y por eso mismo terminó siendo traspasado, como dije recién, al Elche de España.
En el elenco europeo lleva 3 temporadas, 97 partidos jugados con 11 goles y 12 asistencias. A pesar de ser un futbolista que se mueve más como lateral o como carrilero, tiene una buena cantidad de goles, porque 11 goles en casi 100 partidos para un lateral son verdaderamente buenos números en comparación a lo que normalmente tienen los laterales en el fútbol argentino y en el fútbol en general. Es cierto que el Elche, en la segunda división del fútbol español, no juega partidos contra rivales de mucha categoría ni mucho menos, pero aún así no deja Fernández Bercau de ser un jugador que puede solucionar algunos aspectos en ofensiva de cara a lo que sería ser refuerzo para el plantel de River. Yo creo que, y esto es lógico, si vemos todas las alternativas que mencioné antes para mejorar ese lugar de la cancha, todos los laterales izquierdos que se vienen hablando son claramente de características y cualidades más ofensivas que defensivas, porque eso es lo que pretende Marcelo Gallardo para los laterales de su plantilla. Por eso mismo el nombre que aparece es el de Fernández Bercau. El muñeco no lo tiene como una de sus principales opciones, eso está claro. Fíjense que su nombre recién se está mencionando ahora y anteriormente se había hablado de muchísimos otros laterales izquierdos, pero aún así, y como ya mencioné en este propio video, en esta oportunidad Gallardo sí o sí va a querer un lateral izquierdo. Más allá de que se pueda dificultar la negociación con algún marcador de punta zurda, como puede ser el caso de Román Vega, o si River vuelve a ir en búsqueda de Lucas Esquivel, sí o sí va a querer a otro jugador. Si no se puede ir por la opción A, se irá por la opción B, y si no, por la opción C. No sabemos qué lugar ocupa Fernández Bercau en lo que respecta a la consideración del entrenador por las cualidades futbolísticas que tiene, pero por el aspecto económico, como dije anteriormente, podría ser más fácil contratar a este jugador que a otros. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, ante la dificultad para traer a algunos laterales izquierdos, por lo menos a los que aparecían como primeras alternativas, en River ahora empezó a sonar el nombre de Nicolás Fernández Bercau, jugador que acá en Argentina se destacó en San Lorenzo de Almagro, que en su momento cuando jugaba en el equipo de Oedo le marcó un gol a River y que hace 3 años que juega en el Elche de España. Todavía tiene contrato con el conjunto europeo hasta el 30 de junio del 2027, por lo que sí o sí River, si es que quiere incorporarlo, deberá comprárselo al conjunto español en cuestión. La cifra cercana que debería poner el más grande, no confirmada, pero sería una cifra aproximada de 4 millones de euros, un número lo suficientemente lógico. Sin embargo, no es el jugador que aparece como primera alternativa para reforzar el lateral izquierdo, por lo que yo creo que esperarán a que avance un poco el mercado para saber si las otras opciones, las primeras, como pueden ser el caso de Román Vega de Argentinos Juniors o Lucas Esquivel de Atlético Paranaense, pueden ser cerradas para saber si esos nombres pueden ser refuerzos de River. En caso de que no se pueda contratar a esos futbolistas, Fernández Bercau aparece como una opción más que válida para llegar a River en este periodo de transferencias. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.